Bueno, vamos a darle lectura a la porción que tenemos delante de nosotros, amados hermanos, que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo número 3, y estaremos considerando los versos 1 hasta el 8. Es la porción que quisiéramos leer en esta mañana. Mira cómo dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío o cuál el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo es que, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Quisiera hablarles en esta mañana bajo el tema la ventaja del judío, aunque abarcaremos un par de temas más respecto al juicio de Dios y la justicia de Dios. Pero Pablo está aquí en esta mañana específicamente hablándonos y contestando la pregunta que él hace en el verso número 1. ¿Qué ventaja hay entonces para el judío? Si nosotros observamos la imagen histórica y rastreamos la historia del judío, nosotros podríamos concluir quizás que el judío no tiene ventaja ninguna, por lo menos históricamente. Su historia es una triste, llena de lucha, llena de guerra, cautiverio, muerte y persecución. Han sido odiados, perseguidos, calumniados, encarcelados, asesinados, y esto repetidamente a lo largo de su historia. Y sin embargo, viven casi desafiadamente hoy como un pueblo casi indestructible. Creo que ningún otro pueblo en la historia de esta humanidad ha pasado por tantas calumnias y persecuciones como el pueblo de Israel y todavía está presente. Hoy ellos han logrado reconstruir en un pequeño pedazo del mundo allá, en el lugar donde están, y son una nación noble. Pero si nosotros observamos la historia del judío, parecería que, históricamente hablando por lo menos, concluiríamos que no hay ninguna ventaja el ser judío. Fueron esclavos en Egipto por 400 años, bajo el dominio de Faraón, si ustedes recuerdan bien. Cuando salieron de Egipto, vagaron por el desierto por unos 40 años hasta que una generación entera de ellos murió allí en el desierto por castigo de Dios por su incredulidad. Murieron sin tener un lugar ni una tierra. Cuando finalmente entraron en la tierra de Canaán, tuvieron que lidiar con la oposición de los pueblos de la región, que constantemente los atacaban a ellos de manera religiosa, de manera moral y aún más críticamente de manera militar. Fueron asesinados, llevados cautivos finalmente por los asirios primero y luego por los babilonios. Del cautiverio asirio nunca regresaron y del cautiverio babilónico pasaron 70 años antes que un remanente pudiera comenzar a regresar a la tierra de Israel. Después de regresar del cautiverio de Babilonia, comenzaron a reconstruir su tierra, pero eran burlados, hostigados y obstaculizados de manera constante. Fueron dominados eventualmente por el griego Antíoco Epífanes cuando estaba bajo el dominio griego, y él se tomó las libertades de profanar su religión. Si usted no conoce la historia de Antíoco Epífanes, ustedes saben que para el judío el cerdo o el puerco, o como dicen también por allá, el chancho, no sé, hay muchos nombres que le dan otro. Para el judío es inmundo. Y Antíoco Epífanes tomó un cerdo y lo sacrificó en el altar de los judíos, profanando así el lugar de ellos, profanando su sacerdocio, profanando el lugar santo y buscando sofocar las rebeliones de ellos, matando a muchos de ellos. Eventualmente ustedes saben que muchos bebés de los judíos fueron masacrados por Herodes en el tiempo
del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y su tierra fue oprimida durante aquel tiempo por la milicia romana. Estaban constantemente bajo el poder y bajo el dominio de Roma. Y en el año 70 después de Cristo, si usted no sabe, la ciudad de Jerusalén fue completamente destruida. Tito Vespasiano, él era un general del ejército romano, entró a Jerusalén y literalmente se cumplió la profecía que Jesucristo hizo cuando le dijo a los discípulos: miren este lugar, no quedará piedra sobre piedra, todo el lugar vendrá abajo. Y literalmente el templo y la ciudad fue completamente quemada y destruida. En el año 115 después de Cristo, los judíos de Cirene, Egipto, Chipre y Mesopotamia se levantaron contra Roma, intentaron derrotar a Roma, pero no tuvieron éxito, por lo que Adriano, el emperador, destruyó 985 ciudades en Palestina y mató al menos a 600,000 hombres. Y así continuaron. Estos son detalles de la historia temprana de Israel. Así continuaron, sufriendo grandemente a través de su historia. Ellos, en la época más moderna, fueron expulsados de muchos lugares, como Francia, España, Portugal y muchas otras regiones de Europa occidental. Lo más reciente que quizás ustedes se recuerdan en relación a los judíos ocurrió durante el dominio y la dictadura del gran horrible dictador, debo decir, Adolfo Hitler, en donde en Alemania 6 millones de judíos fueron literalmente asesinados bajo el dominio. Él trató de extirpar la raza judía de la tierra. Pero aún así, se han mantenido luchando y han continuado tratando. Y muy recientemente, y cuando digo recientemente, hablo unas cuantas décadas atrás, ellos lograron restablecer su nación en medio de la tierra que Dios les había prometido, en medio de un número de naciones que constantemente están buscando destruirlos y claman y reclaman que la nación de Israel sea completamente borrada de la faz de la tierra. Si nosotros vemos entonces la historia de los judíos, podemos concluir, ¿verdad? Cuando hacemos la pregunta, ¿qué ventaja tiene el judío? Quizás podríamos decir, pues ninguna. Por lo menos históricamente hablando, han sido una nación extremadamente sufrida. Ahora, lo otro que podemos preguntar es, ¿existe alguna ventaja espiritual? La semana pasada nosotros estuvimos viendo cómo es que el judío no puede ahora descansar en su religión como una forma para ser justificado delante de Dios. Eso lo estuvimos viendo la semana pasada, en donde Pablo presenta la realidad de que el judío que descansa en su religión, y en ese caso, en su descendencia, porque soy judío, o descansa en el hecho de que conoce la ley de Dios, o descansa en el hecho de que celebra las ceremonias judías para decir, estoy bien delante de Dios, no tengo de qué preocuparme. Pablo nos dice a nosotros que tal persona se está engañando a sí mismo, y que es una falsa seguridad la que el judío tiene en su religión. Y entonces nosotros podemos concluir, pues entonces no hay ventaja ninguna, ni siquiera espiritual tampoco para el judío. Porque Pablo claramente lo acaba de decir allá en el capítulo número 2. Él dijo allí que el judío que es circuncidado, pero que no cumple la ley de Dios y que vive en desobediencia, que es el caso de casi todos los judíos en el tiempo de Pablo, está igual o peor que un gentil que no tiene la circuncisión y no tiene la ley. Y le dice del judío que en su circuncisión, por no estar obedeciendo la ley de Dios, viene a ser como un gentil incircuncidado, como uno que no tiene la ley de Dios. Y la conclusión entonces allí es que el judío no tiene ventaja, ¿verdad? Él presentó tal cosa la semana pasada. Ahora, hagamos un paréntesis rapidito antes de continuar, para recordarnos dónde estamos, para que no nos desviemos de lo que estamos tratando de observar en esta mañana y durante estas semanas. Recordamos que Pablo está embarcando en una misión para presentar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Esa es la misión de Pablo en el epístola a Romanos. Y allá en el capítulo 1, verso 16, él claramente lo destacó cuando dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación, al judío primeramente, también al griego, ¿verdad? El poder de salvación a todo el que cree. Porque el justo por la fe vivirá, dice Pablo allá en el capítulo 1. Esa es la tesis, ese es el núcleo de su epístola.
Pero entonces, antes de él desarrollar y explicar más profundamente esa tesis que él va a presentarnos, ese núcleo, antes de abrirlo y desplegarlo para que lo veamos en detalle, él comienza primeramente hablando acerca de las malas noticias. Luego nos habla de las buenas, pero tiene que primeramente hablarnos de las malas. Y la mala noticia es que el hombre es un pecador y que Dios condena al hombre por su pecado. Que en su pecado el hombre no tiene esperanza. Y ese es el tema que Pablo desarrolla en la mayor parte del capítulo 1, en el capítulo 2 y en este comienzo inicial del capítulo número 3. La semana que viene veremos aún más gravemente cómo Pablo, por fin, por así decirlo, pone el último clavo sobre la caja de muerto al pecador y dice: están todos bajo pecado, no hay ni siquiera uno bueno. Las buenas noticias van a comenzar a mitad del capítulo 3. Cuando Pablo entonces termina su argumento de la condición en la que el hombre se encuentra y comienza a hablarnos ahora de cómo es que el hombre puede ser justificado de Dios. Y ahí comienza a desarrollar la buena noticia y se extiende a través del resto de la epístola hablándonos de las buenas noticias. Pero antes de hablarnos y enseñarnos y hacernos escuchar las buenas noticias, debemos comprender, entender las malas noticias. Por así decirlo, no puedes tomar la cura hasta que no te des cuenta de que tienes una enfermedad. Es lo que Pablo está haciendo. Demostrando la enfermedad del hombre para que entonces podamos entender cuál es la cura a esa enfermedad. Para empezar, Pablo declaró que el hombre es pecador y por tanto está bajo condenación. Eso lo vimos claramente en el capítulo 1. Condenó al individuo inmoral, al irreligioso y al pagano. Lo vimos en el capítulo 1. El que vive sin Dios, viviendo una vida de derroche, completamente centrado en la lujuria de su corazón. Que vive un estilo de vida totalmente pecaminoso y que no tiene ninguna condenación por la ley, la moral o por Dios mismo o cualquier otra cosa. Y nosotros podemos estar bastante de acuerdo con el argumento que Pablo presenta allí en el capítulo 1. Que ese tipo de persona que vive una vida disoluta, disipada, vil, pecaminosa, sin tener cuenta las normas morales y la ley de Dios, está condenado. Ese argumento para nosotros es fácil de recibir. Una persona que vive bajo la condición de pecado, de idolatría, de lujuria y de todos los pecados que Pablo nos hace lista allí en el capítulo 1, yo creo que ninguno de nosotros vamos a debatir a Pablo y decir: no, Pablo, esa persona no está condenada. Yo creo que estamos claros en eso. Está condenado. Pero luego en el capítulo 2, Pablo comienza a hablarnos ahora del hombre moral, que es ético, que incluso también puede ser religioso. Y como muestra, él dice, tal como él dice que ese hombre es también condenado por su moralidad y por su religión, no puede alcanzar el estándar perfecto de Dios. Y la tercera categoría que nosotros vimos en este capítulo número 2 es el judío. Que no solo era moral y religioso, sino que también tiene la religión correcta porque ha recibido la revelación de Dios en su palabra. Y Pablo comienza a hablarnos de si el judío tiene algún reclamo delante de Dios por su estatus como judío. Podemos decir entonces que en primer lugar, él dice que está condenado el hombre que es irreligioso, que es pagano. En segundo lugar, está condenado incluso el religioso o moral. Y podemos decir que también está condenado el que es religioso con su religión correcta, que es el caso del judío. El caso del judío que recibió la palabra de Dios y que tiene el conocimiento del Dios verdadero del universo, también está condenado porque el haber recibido la ley de Dios no lo hace exento del castigo de la ley. Es más, podemos concluir que le da más responsabilidad, porque al que más se le da, más se le exige. ¿Verdad? Así que Pablo ha condenado al judío, ha condenado al moralista, ha condenado a los paganos y ha destruido todos los valores de los hombres. No hay ningún escondite que Pablo ha dejado abierto para que el hombre pueda entrar y refugiarse ahí y decir: yo no. Todos los lugares en donde el hombre puede refugiarse para tratar de excusarse a sí mismo, él los ha cubierto y ha dicho: no hay nadie que pueda entonces excusarse delante de Dios. Y como dije en el capítulo 2, él acaba de terminar lidiando con el judío. Y ha mostrado en el capítulo 2 al final que puede ser judío y estar perdido a la misma vez.
Puede ser judío y estar condenado. Puede ser parte del pueblo del pacto y perderse. Puede tener la ley de Dios y perderse. Puede tener el signo de la circuncisión y celebrar todas las ceremonias religiosas y perderse. A menos, como Pablo bien lo dice allí al final del capítulo 2, que tiene que haber una relación del corazón con Dios. Una circuncisión interna a través del Espíritu, que eso sabemos que es la obra de la salvación a través del Espíritu Santo. Y en esa verdadera relación del corazón, siendo circuncidados por el Espíritu Santo internamente, purificados por el Espíritu de Dios, ahora no importa si es judío o si no es judío, tiene acceso y tiene justificación delante de Dios. O sea, que lo que Pablo concluye al final del capítulo 2 es que el judío no tiene ventaja sobre el gentil, pues aunque tiene la ley y es maestro y cree conocerla a la perfección, sin embargo no vive de acuerdo a dicha ley. Ha recibido la circuncisión como señal exterior del pacto de Dios con Abraham, pero debido a que es un transgresor de la ley, es igual que uno que no ha sido circuncidado. Aún más, el gentil no circuncidado en la carne, este es el argumento de Pablo, que ahora en fe depende, confía y obedece a Dios, viene a estar en un mejor lugar que el mismo judío. Porque ha sido circuncidado en su corazón, aunque no externamente en la religión y en la ceremonia de la religión, pero su corazón ha sido purificado delante de Dios. Y ese viene a ser un verdadero judío delante de Dios, aunque no sea de la descendencia. ¿Okay? Ahora, Pablo sabe que vendrán argumentos en contra de lo que él acaba de decir. Y en este pasaje que tenemos delante de nosotros considerar esta mañana, yo creo que Pablo, como buen abogado litigante, él sabe que alguien va a levantar una objeción. Y él la prevé. Y yo creo que hace unas cuantas semanas atrás yo les expliqué a ustedes que Pablo constantemente a través de esta epístola, él prevé lo que le van a decir. Él anticipa que alguien va a levantarse a decir, pero Pablo. Y en una y en otra ocasión, él hace la pregunta, no porque él esté tratando de indagar para encontrar la respuesta. Él hace la pregunta porque sabe que viene una objeción. Y antes de que levante la objeción, él la hace y la contesta. Para que nadie tenga oportunidad entonces de objetar y de contradecir lo que Pablo está enseñando. Y él prevé que hay unos argumentos que van a surgir en contra de lo que él acaba de decir. Como él acaba de decir que el judío no tiene ventaja espiritual delante de Dios por ser judío, vendrán personas, especialmente los judíos celosos de su religión y su descendencia. Específicamente el judío es el primero que va a contradecir a Pablo. El gentil quizá no tanto, pero el judío se va a levantar en contra de Pablo y va a decirle a Pablo, Pablo, tú estás enseñando algo que es erróneo. Y le va a levantar unas objeciones. Y Pablo esta mañana presenta su argumento en contra de esas objeciones. ¿Ok? Podemos entonces decir que los argumentos que Pablo ve que vendrán en contra suya son, entonces no existe, tú estás diciendo que no existe ventaja ni beneficio alguno de ser judío. ¿Alguien le dirá eso? Tú estás diciendo que no hay ventaja ser judío. Número 2, tú estás diciendo que Dios es infiel a sus promesas. Que Dios en el Antiguo Testamento hizo un sinnúmero de promesas y que ahora Dios no las cumplirá. Y entonces, y tercer argumento, entonces Dios no sería justo. Dios no sería justo. ¿Ok? En otras palabras, Pablo sabe que alguien le dirá, Pablo, tú estás atacando con estos argumentos que tú acabas de presentar. Tú estás atacando al pueblo escogido de Dios, estás atacando las promesas de Dios y estás atacando la pureza de Dios. ¿Ok? Estás atacando al pueblo escogido de Dios, las promesas de Dios y la pureza de Dios. Y aquí Pablo presenta 3 argumentos para contradecir o contrarrestar cada una de esas objeciones que él presenta. Y yo sé que, antes de proseguir, yo sé que esta mañana, este sermón va a sonar un poco más académico y quizás hasta cierto punto un estudio bíblico más que sermón. Pero es porque Pablo está argumentando de manera académica. Pablo está literalmente haciendo teología aquí, presentaron argumentos para, como dije ahorita, como un abogado litigante, viendo que alguien lo va a acusar. Y Pablo en el verso número 8 tal lo dice así, que alguien lo ha acusado a él. Mira el verso 8 conmigo para que lo entiendan. Él allí claramente en el verso número 8 dice, hay un paréntesis en el verso 8, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos. ¿Ve?
Pablo está diciendo, hay gente por ahí diciendo cosas de mí. Y él aquí presenta entonces su defensa en contra de esas calumnias que están levantando en contra de su persona. Y estos son los argumentos que él va a presentarnos. El primer argumento es que yo no estoy atacando al pueblo de Dios Israel. Y él dice, porque sí hay ventaja para el judío. ¿Okay? Yo no estoy diciendo que no haya una ventaja para el judío. Hay una ventaja para el judío. Así que no me acusan de que yo estoy atacando al pueblo de Israel, porque sí hay una ventaja para él mismo. Ese es su primer argumento. Su segundo argumento es, yo no estoy atacando las promesas de Dios, porque la infidelidad del judío no cancela la fidelidad de Dios. Ese es su segundo argumento. Porque el judío haya sido infiel, no quiere decir que ahora Dios también es infiel, que Dios deja de ser fiel. No, Dios sigue siendo fiel, aunque los hombres sean infieles. ¿Okay? Y el tercer argumento que Pablo va a presentarnos es que yo no estoy atacando la pureza de Dios, porque Dios es totalmente justo en juzgar la injusticia, aun cuando dicha injusticia resalta la justicia de Dios. Esto lo veremos poco a poco, al final. Ahora, antes de entrar a examinar cada uno de esos tres argumentos, les advierto que de toda la epístola de Romanos, esta porción que tenemos delante de nosotros es quizás la más difícil de entender. La forma en cómo Pablo argumenta, la forma en cómo Pablo escribe, es a veces un poco confuso. Porque usted nota que le hace unos paréntesis. Y los paréntesis son aclaratorios respecto a lo que él dice. Y a veces tenemos que preguntarnos, ¿pero qué está queriendo decir Pablo? Hay como que un poquito de confusión. Mientras vayamos examinando los textos, yo espero que a ustedes se les haga un poco claro lo que Pablo está queriendo decir. Y ustedes vean cada uno de estos argumentos que él presenta. Vamos a observar el primero. El primer argumento que él presenta, porque él sabe que alguien dirá esto, yo no estoy atacando al pueblo de Dios. Porque sí hay una ventaja para el judío. Mira el verso 1 y verso 2 conmigo. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? Hace Pablo la pregunta. Él sabe que alguien va a preguntar. Porque él acaba de decir en el capítulo 2, los judíos no tienen ventaja espiritual. No hay. Pero aquí en el capítulo 3 dice, ¿cuál es la ventaja? ¿Hay ventaja entonces del judío? Y él contesta la pregunta. Bueno, hace la pregunta, ¿hay ventaja para el judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? ¿Hay algún beneficio en nacer dentro del pueblo de Israel? Y Pablo da la contestación en el verso número 2, grande en todo sentido. Así que hay una ventaja hacia el judío. Y dice él en primer lugar. Ahora, es interesante porque cuando dice en primer lugar parece que él va a ser como una lista, ¿sabe? Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Pero usted sigue leyendo el texto, se da cuenta y dice en primer lugar y luego no dice en segundo lugar en ningún lugar. No aparece la lista. Así que la forma de verlo es que la frase en primer lugar no es que él está previendo que va a ser una lista, como si se lo olvidó, comenzó a hacer la lista y luego se lo olvidó Pablo y dijo, adiós Pablo, se te quedó el segundo y el tercer punto. Sino que es más bien una frase que debe ser entendida como un énfasis añadido para señalar la importancia de lo que va a decir. ¿Okay? Podemos decir importantemente. Y cuando dice primeramente, lo que está queriendo decir no en orden de sucesión cronológico, sino dándole un énfasis de importancia a lo que va a decir. Dice primeramente, ahora importantemente señalar por qué es que el judío tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja del judío? Porque ellos fueron confiados los oráculos de Dios, ¿ok? Porque a ellos le han sido confiados los oráculos de Dios. ¿Qué quiere decir oráculo? La palabra oráculo viene de la palabra logos, que quiere decir palabras, revelaciones, mensajes. Y una forma de nosotros decir, a ellos les fueron confiados la palabra de Dios. Literalmente podemos decir eso, ¿ok? Ellos, y solamente los judíos, sobre toda la humanidad, y entre toda la humanidad, recibieron la transcripción de la mente eterna. Ellos fueron confiados con las leyes divinas. Ellos fueron constituidos guardianes de la causa de Dios. Suyos fueron los profetas. Suyos fueron los sacerdotes, el llamamiento sacerdotal. De ellos fue el nacimiento del Salvador de todos nosotros. Que si usted no se ha olvidado, les recuerdo que Jesucristo fue judío. Él nació de la descendencia del pueblo de Israel. Así que claramente vemos que existe una ventaja para ellos, porque ellos recibieron la palabra de Dios. Yo creo que Pablo aquí está tratando de explicar con la mayor claridad posible una situación que tiene ciertas dificultades.
¿Cómo hacer que para los judíos orgullosos de su privilegio como nación elegida de Dios o por Dios, entiendan que esos privilegios no significan que quedan eximidos de la condenación que merecen sus pecados? Eso es lo que Pablo está tratando de aclarar aquí. ¿Okay? Entendemos entonces que los privilegios que ellos han recibido por ser nación escogida de Dios, trae consigo mismo mayores responsabilidades que los gentiles que no tenían la ley. En el capítulo 1, una vez más, quedó demostrado que los gentiles están bajo la manifestación de la ira de Dios. ¿Por qué? Ellos están pecando abiertamente en contra de Dios. Ahora, ¿cuánto más no lo estarán los judíos que, conociendo la ley escrita de Dios, en la cual la voluntad de Dios está expresada, en desobediencia la violan, están también ellos, podemos decir, bajo condenación? Así que Pablo claramente nos define a nosotros de que los judíos tienen una gran ventaja, una hermosa ventaja, porque ellos fueron escogidos por Dios. Yo puedo citarle texto tras texto tras texto del Antiguo Testamento para que ustedes vean cómo es que Dios los escoge, los saca, los guarda, los guía, los castiga, los disciplina, etcétera, etcétera. Y una cosa debo decir, que si todavía hay pueblo judío hoy, que todavía están allá, ¿cuántos filisteos, cananeos, amorreos y todos esos otros feos que están en la Biblia usted conoce? ¿Cuántos ustedes conocen? ¿Cuántos hay por ahí? ¿No han desaparecido? Todos esos pueblos antiguos desaparecieron. Se mezclaron quizás con otras naciones y no hay récord de ellos. No se sabe dónde están. No estoy diciendo que su descendencia totalmente desapareció, sino que no se sabe dónde están. No hay récord. Pero ¿cuántos judíos usted conoce? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios todavía tiene propósito, lo veremos más adelante, ya mismo, en unos minutos. Dios tiene propósito. Dios tiene propósito con esa nación todavía. Y los ha guardado. Y si están ahí, porque Dios los ha guardado todavía. ¿Ok? El problema y la tragedia de los judíos es que teniendo la palabra de Dios, no la obedecieron. ¿Ok? Simplemente no la obedecieron. Y por su desobediencia a la palabra de Dios, viene entonces el castigo y la ira de Dios sobre ellos por haber sido desobedientes. Pero Pablo no descarta, aquí en el capítulo 3, versos 1 y 2, la realidad de que existe un beneficio y un beneficio grande, el que ellos hayan recibido la palabra de Dios y, por así decirlo, fueron constituidos guardianes de la revelación divina. Y podemos decir, y al final quizás ampliar un poquito de esto, que hay un paralelo entre este argumento que Pablo presenta y nosotros como pueblo cristiano, que sí existe un gran beneficio y una ventaja para nuestros hijos y nuestras hijas, y nosotros aún que crecemos y nos movemos en una nación que tiene libertad religiosa y que tenemos acceso a la verdad de Dios. No podemos descartar, aunque la semana pasada les dije a ustedes que la religión de nadie salvará a nadie, ¿verdad? La religión no salva a nadie. Sí hay un beneficio en que nosotros podamos estar dentro de una nación y de una comunidad y de un cuerpo en donde la verdad de Dios está siendo predicada y enseñada. Y nuestros hijos, por ejemplo, tienen un gran beneficio. ¿Saben qué? Déjenme darle un secreto. Pero déjenme decirle algo que quizás los va a ofender a ustedes. Pues nosotros a veces con nuestros hijos creemos que ya están en el cielo, los metemos al cielo ya. Sus hijos nacieron en pecado y tienen que arrepentirse de sus pecados también para entrar al cielo. Igual que usted. Igual que usted. Que mis hijos son inocentes. Todos los padres creemos que los hijos son inocentes, ¿verdad que sí? Los metemos al cielo rápido. No voy a entrar en detalle ahora al respecto si Dios salva a un niño que se muere. Eso no es el sermón de hoy. Pero todos nuestros niños van a tener responsabilidad ante Dios. Todos. Van creciendo, van madurando. Y porque están en la iglesia no quiere decir que están salvos. Tienen que arrepentirse de sus pecados, tienen que confesar sus pecados, tienen que creer en Dios, tienen que confiar en Él, tienen que tener fe, igual que ustedes. Es una realidad. Ahora, ¿existe un beneficio que ellos estén aquí? Claro que sí. Claro que sí. Existe un beneficio.
De la manera que existe un beneficio y una ventaja para el judío por haber recibido la palabra de Dios, la ley de Dios. Existe un beneficio y una ventaja para nuestros hijos, nuestra comunidad, porque están siendo expuestos a la palabra de Dios. Amén. Continuamos. ¿Okay? Ese es el primer argumento de Pablo entonces. Yo no estoy atacando al pueblo de Dios. Sí existe una ventaja para el judío, porque el judío recibió la ley de Dios y recibieron la palabra de Dios, fueron declarados guardianes de la revelación divina. Y eso nada más es una gran ventaja. De todas las, escuchen esto, de todas las religiones del mundo que se han desarrollado, que están ya en los miles, miles de religiones. De todas las religiones del mundo, en la era antigua, por ejemplo, los únicos que tenían el conocimiento del único Dios verdadero eran ellos. Todos los demás estaban en error y ellos estaban en la verdad. La única nación monoteísta, en el tiempo en que ellos se desarrollaron eran ellos. Todos los demás eran politeístas. Ustedes entienden esa palabra, ¿verdad? Monoteísta quiere decir que creen en un Dios, politeísta quiere decir que creen en muchos dioses. Ellos eran los únicos. Hay una ventaja grande en que ellos sean el pueblo de Dios. Ahora, el segundo argumento que Pablo presenta aquí ahora. Porque como están diciendo, Pablo acaba de decir en el capítulo 2, el judío no tiene ventaja espiritual. No tiene ventaja espiritual porque tiene que arrepentirse de sus pecados igual que el gentil. Tiene que lavarse de sus pecados igual que el gentil. Alguien va a decir, Pablo, pues entonces, ¿verdad? Tú estás atacando a Israel. Y Pablo, claro, no, yo no estoy atacando al pueblo de Dios. Hay una ventaja para ellos. Número 2, alguien va a decir, pues entonces tú estás diciendo que Dios es infiel. Noten esto. Tú estás diciendo que si el judío se pierde, entonces las promesas de Dios quedan nulas y Dios es mentiroso. Porque Dios prometió y no cumplió. Y si Dios promete y no cumple, ¿qué es? Mentiroso. Ese es el argumento contradictorio en contra de Pablo. Ahora, la objeción que presentan. Tú estás diciendo entonces que si el judío se pierde, Dios es infiel a sus promesas. Y aquí Pablo presenta su objeción o su contrapuesta, ¿verdad? Dice, yo no estoy atacando las promesas de Dios. La infidelidad del judío no cancela la fidelidad de Dios. Veamos el verso 3 y verso 4. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso la infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Esa es la pregunta. Pues yo sé que esa es la objeción que alguien presentará. Los judíos fueron infieles. ¿Acaso entonces la infidelidad de ellos cancela, anula la fidelidad de Dios? Y él contesta en el verso número 4 con toda claridad. De ningún modo. Antes bien se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y verás cuando seas juzgado. Hagamos una pregunta rápida antes de romper el texto un poco. ¿Qué hicieron los judíos con la palabra de Dios? ¿Qué hicieron ellos con la palabra de Dios? No, nosotros leemos la historia bíblica. Fueron incrédulos, no la creyeron plenamente, no creyeron específicamente en relación a Jesucristo. Ellos no creyeron que Jesucristo es el cumplimiento de los anuncios proféticos que señalaban a un Mesías sufriente y reinante. ¿Qué hicieron con él? Lo rechazaron. Ellos no creyeron la palabra de Dios. Es más, en una ocasión Jesucristo les dijo allá en el capítulo número 5, versos 39 y 40 del Evangelio de Juan, que si ustedes hicieran caso a la Escritura, ustedes creerían en mí, dijo Jesús, porque ellas dan testimonio de mí y yo les puedo dar vida eterna, pero ustedes buscan vida eterna en la palabra, pero no creen en la palabra. Ese argumento que Jesús presenta allí. Si ustedes creyeran lo que Moisés escribió, ustedes me aceptarían a mí, porque es de mí que habla la ley, es lo que está queriendo decir Jesús. ¿Pero qué hicieron ellos? Fueron incrédulos. No solamente fueron incrédulos, también fueron infieles. Y es el argumento que Pablo está contestando. Si algunos fueron infieles. ¿Okay? En el principio ellos reconocieron la palabra de Dios que Dios le dio a ellos por medio de los padres de la nación y por medio de los profetas. Y aunque la reconocieron como palabra de Dios, lamentablemente no la tuvieron como una norma de conducta interna y externa, con la cual se hicieron peores incrédulos que aún los gentiles. Fueron infieles en cuanto a preservar la originalidad. Ellos fueron, fieles en preservar la originalidad del texto sagrado, por lo cual nosotros sabemos y le damos gracias a ellos. ¿Sabe por qué usted tiene una Biblia en sus manos hoy, verdad? Especialmente el Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué usted tiene un Antiguo Testamento?
porque los judíos fueron fastidiosos en preservarlos. Ellos tenían una serie de reglas que ellos seguían a la hora de copiar el texto y de preservar el texto. Era una cosa increíble. Para darle un ejemplo, se dice que los escribas, como el título lo dice, eran los que escribían. Su labor principal era la de copiar el texto. Y se conocía de los escribas, que eran los que copiaban y conocían el contenido de la ley. Por así decirlo, ellos eran los teólogos que conocían el contenido. Los fariseos y otros grupos así eran los que ahora enforzaban y se aseguraban que todo el mundo cumpliese la ley. Pero los escribas eran los que se dedicaban a transcribir y a preservar. Eran tan fastidiosos, miren esto, y con tanta reverencia, ellos desarrollaban esta orden, que cuando estaban copiando, mira cómo la práctica, ellos escribían una letra, iban y se bañaban como señal de purificación, regresaban y escribían otra, salían, se purificaban una vez más, regresaban y escribían otra, y así estaban todo el día, todos los días de la semana para copiar y preservar los textos del Antiguo Testamento. Para ellos, los textos, los rollos, valían más que el oro mismo. Era por así decirlo, un objeto de adulación tremendo para ellos. Y le damos gracias a Dios que estos hombres en la antigüedad fueron fieles en preservar la originalidad del texto. Ellos mostraron gran celo por eso. Pero fallaron en el cumplimiento de los preceptos divinos que les fueron revelados en ese texto. Ahí estuvo el problema. No en preservarlos, porque los preservaron muy bien. Y por eso tenemos nosotros hoy día muchísimas, cientos y cientos y cientos y cientos de copias de los textos antiguos de la Biblia. Por eso podemos tener Biblias en las manos nosotros hoy. Y en eso fueron fieles, pero no en la obediencia. Así que fueron infieles en la obediencia y fueron infieles en la divulgación del mensaje. Una de las cosas que nosotros bien sabemos, que Dios escoge al pueblo de Israel para que ellos fueran luz en medio de las naciones, para que ellos fueran los que promulgaran y disiparan el mensaje, para que ellos creyeran los anuncios proféticos acerca del Mesías, y una vez el Mesías apareciera en medio de ellos fueran los que ahora se extendieran y divulgaran el mensaje y el anuncio a las otras naciones, para que en ellos hubiese bendición para todo el mundo. ¿Pero qué hicieron ellos? Por supuesto, como rechazaron al Mesías, rechazaron la noción de que necesitaban un Salvador, que es el Cristo el Señor, se quedaron sin salvación y se quedaron sin el mensaje para anunciar la salvación tampoco. Por eso es que usted sabe muy bien que en el inicio de la iglesia Dios llama a Pablo y dice: tú irás a los gentiles. Y se divulgó el mensaje, y damos gracias a Dios hoy día por Pablo, porque por el uso de Dios a Pablo, tenemos hoy iglesias de puertorriqueños, guatemaltecos, mexicanos, venezolanos, colombianos, salvadoreños, y costarricenses, ecuatorianos. ¿Los cubre a todos? Yo creo que más o menos los cubre a todos. Por ahí seguimos la lista, ¿verdad que sí? Gracias a Dios, porque Dios extendió a través de ese apóstol que llegase el mensaje a los gentiles. Ahora, Pablo anticipó que el argumento que vendría y que él enfrenta aquí es que su enseñanza abroga las promesas de Dios a Israel, o cancela las promesas de Dios a Israel. Como sabe cualquier estudiante del Antiguo Testamento, las promesas de Dios a su pueblo elegido Israel son muy numerosas y son muchísimas. Entonces, ¿cómo entonces Pablo podría sostener que era posible que un judío no estuviera seguro de esas promesas? Ese es el argumento. ¿Cómo es posible que tú hagas estos argumentos, Pablo, y digas ahora que un judío no puede estar seguro en las promesas que Dios ha hecho? ¿Acaso será Dios infiel? ¿Okay? Ahora Pablo refleja tanto la enseñanza explícita como implícita de las escrituras judías mismas. Dios nunca, y esta es la enseñanza, Dios nunca ha prometido que cualquier judío individual, sin importar
cuán puro sea su linaje físico de Abraham o de cualquiera de los otros grandes santos del Antiguo Testamento, podría reclamar seguridad en las promesas de Dios, aparte del arrepentimiento y la fe personal en Dios, lo que resulta en obediencia desde el corazón. Déjeme romper lo que acabo de decir. Nunca, aunque Dios hizo promesas, muchísimas a la nación de Israel, nunca se dice que un judío individualmente hablando, cualquier judío individualmente hablando, está seguro en esa promesa, aparte de creer, confiar y obedecer al Dios que hace la promesa. Eso es claro en el Antiguo Testamento. Y podemos citar muchos textos bíblicos. Mira un ejemplo, Isaías 55, 6, 7. Mira aquí Isaías: buscar al Señor mientras puede ser hallado, llamarle en tanto está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor para que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. ¿Qué es eso? Es un llamamiento al individuo. ¿Y a quién le está hablando Isaías? ¿A los gentiles? ¿A quién le está hablando Isaías? Al pueblo de Israel, al pueblo de Dios escogido. Le está diciendo al individuo: arrepiéntete de tus pecados, tórnate hacia Dios para que Dios tenga compasión de ti. El punto es que las promesas de Dios, aunque fueron a la nación de Israel hechas, nunca ningún judío individual podía decir: como Dios hizo esta promesa, no importa cómo yo viva, no importa lo que yo haga, no importa por yo ande, estoy seguro en las promesas de Dios. No, siempre, aunque las promesas fueron hechas a Israel, siempre se requería la fe del individuo. Siempre. ¿Es el caso también hoy día o no? Nuestros hijos nacen en una familia de la fe, pero la promesa de salvación, ¿a quién se hace? Al individuo. Es el individuo el que tiene que creer, es el individuo el que tiene que confesar, es el individuo que tiene que venir a Dios, es el individuo que tiene que ahora consagrarse a Dios y obedecerle y confiar en Él y descansar en Él y lanzarse sobre los brazos de Dios. Es el individuo el que hace eso. ¿Ok? Ahora, ¿quiere decir que la salvación nacional de Israel está cancelada? Por supuesto que no. Sabemos muy bien que la salvación nacional de Israel es inevitable, porque las promesas de Dios son irrevocables. Eso lo veremos más adelante. En el libro de Romanos, Pablo mismo argumenta esto. Las promesas de Dios a los padres son irrevocables. Lo que Dios prometió a Israel se ha de cumplir. Eso lo veremos en el capítulo número 11. Allí veremos cómo es que Dios tiene un plan para la nación de Israel. Pero esa certeza futura del plan divino de Dios para Israel, la promesa de Dios para Israel en el futuro, no brinda a los judíos individuales presentes hoy día garantía de ser salvados, porque simplemente pertenecen al pueblo de Israel. ¿Okay? ¿Que Dios ha prometido una salvación nacional para Israel? Claro que sí. Pablo allá en el capítulo 11 veremos cuando él nos dirá: eventualmente todo Israel será salvo. Y veremos luego qué quiere decir eso. Todo Israel será salvo. Es decir, que todos los judíos, todos que nacieron a través de la historia de la humanidad van a ser salvos. No, eso no es lo que quiere decir, porque Pablo también dice: no todo el que desciende de Israel es israelita, ¿verdad? Eventualmente todos serán salvos dentro del plan de Dios. Ahora, eso le da excusa para el judío hoy presentemente viviendo y a través del pasado que han vivido, decir: pues como Dios va a salvar al pueblo de Israel, yo no tengo por qué preocuparme por nada. Estoy seguro en esa promesa. No, de ninguna manera. El error de los acusadores de Pablo fue creer que las promesas incondicionales de Dios a Israel se aplicaban a todos los judíos individuales en todo momento. O sea, como Dios prometió salvación para el pueblo de Israel, entonces todos los que descienden de Israel van a estar salvos todo el tiempo. Eso es un error. Y Pablo combate la noción de que si un judío se pierde, entonces Dios será mentiroso. Ese es lo que el argumento que le están diciendo a él ahora. Pablo, tú dices que si un judío se pierde, pues Dios es infiel. Dios no cumple sus promesas. Ese es el argumento que presentan, ¿verdad? Porque si Dios prometió salvación a Israel y un judío termina condenado en el infierno, entonces Dios no cumplió. ¿Ok? Y en el verso número 4, ahí Pablo claramente contradice ese argumento. Miren, antes de observar lo que Pablo está diciendo ahí, yo creo que es claro para nosotros, es muy claro para nosotros que el judío sin Cristo se pierde. Eso es claro para nosotros, ¿verdad? Que sí es judío y tiene ventaja por tener acceso a la ley de Dios desde temprana edad, pero se pierde. Y eso es claro porque cuando leemos los evangelios y leemos a Jesucristo, ¿a quién le hablaba Jesucristo? A los judíos. ¿Y qué le decía Jesucristo a los judíos?
que si no se arrepentían de sus pecados y si no creían en Él, morirían y serían echados al lago de fuego, donde es el llanto y el crujir de dientes. Eso fue Jesucristo. Todos los contextos en los cuales Jesucristo habló del infierno y de la condenación y del castigo fue dentro del contexto de hablarle a los judíos. Es más, en una ocasión le dijo a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre ustedes quieren hacer. Los llamó hijos del diablo a los judíos. ¿Por qué? Porque estaban obrando de acuerdo a los designios de Satanás, no en obediencia a la ley de Dios. Y por tal razón, serán judíos, serán fariseos de fariseos, pero Jesucristo le dijo: están condenados y morirán en sus pecados. Eso es claro, ¿verdad que sí? Eso es claro. Parece que algunos judíos no entendían eso. Y Pablo aquí tiene que combatir esa noción. Y en el verso número 4, él claramente dice lo siguiente: de ninguna manera que si un judío es infiel y se pierde, la fidelidad de Dios se ve impugnada. De ninguna manera Dios sería infiel. Mira el verso 4. De ningún modo. Antes bien, y mira el argumento que le presenta: antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Me encanta ese texto bíblico. Si cada ser humano declara que Dios es infiel, Dios sería hallado verdadero, y todo hombre que testificara en contra de Él sería hallado mentiroso. Esa es la realidad. Debido a que Dios es perfecto y es la medida de la bondad y la verdad, su palabra es su propia verificación y su juicio su propia justificación. Dios no necesita de nadie ni de nada para que sus palabras sean verificadas. Repito eso: Dios no necesita de nada ni de nadie para que sus palabras sean verificadas. Él mismo es su propia regla de verdad, porque Dios es veraz y es puro. Y todo lo que Dios dice es verdad. Entonces sería una locura suponer que el Señor del cielo y de la tierra no prevalezca contra el juicio pecaminoso y pervertido que ni el hombre ni Satanás podrían traer en contra de Él. Dios siempre prevalecerá, porque Él es verdadero, aunque todo hombre es mentiroso. Así que la infidelidad de algunos no anula la fidelidad de Dios. Porque algunos judíos no creyeron y se perdieron, no quiere decir ahora que Dios es mentiroso. De ninguna manera. Dios siempre es fiel y siempre es verdadero. Y Pablo ahí termina el verso 4 citando una porción del Antiguo Testamento, creo que está en el capítulo 51 del libro Salmos 51, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Dios siempre, cuando habla, sus propias palabras son su propia verificación. Nosotros no, ¿sabes? Que nosotros necesitamos testigos que verifiquen. O sea, que te va a la corte, tiene que haber, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, una acusación tenía que ser verificada por 2 o 3 testigos. Una persona no podía traer una acusación en contra de otra persona y la persona se condenaba automáticamente. Porque nosotros somos bien mentirosos. Y por tal razón se establece que una acusación tiene que ser verificada por 2 o 3 testigos para que entonces tenga validez la acusación del que acusa. Y la persona que es siendo acusada sea condenada de manera apropiada. Pero en el caso de Dios, Dios es veraz por sí mismo y no necesita que nadie venga a testificar acerca de que si Dios es verdadero o no y si su testimonio es verdadero o no. Él es su propia verificación, su palabra es su propia justificación, porque Él es siempre veraz. Así que Pablo dice: yo no estoy acusando a Dios de ser infiel. Sus promesas son siempre fieles. Que algunos han sido infieles, ese es el problema de ellos, pero Dios siempre es fiel. ¿Okay? Y el último argumento que Pablo va a contradecir, ya para cerrar, es el argumento de que ahora Pablo está atacando la pureza de Dios cuando él dice lo que dijo en el capítulo número 2. Número 1, ¿verdad? Dijimos, él contrarrestó el argumento de que Pablo está atacando al pueblo de Dios. No hay ventaja para el judío. No, sí hay ventaja para el judío. Entonces tú estás atacando la fidelidad de Dios. No, no estoy atacando la fidelidad de Dios. Dios siempre es fiel. El judío ha sido infiel, pero Dios siempre ha sido fiel. Y el tercero, estás atacando la pureza de Dios. No, yo no estoy atacando la pureza de Dios. Dios es totalmente justo en juzgar la injusticia. Mira, este es el argumento. Y voy a leerle un párrafo un poco extenso. Síganme, por favor. Un resumen de la objeción que Pablo está tratando de contrarrestar. Voy a parafrasearle un poco, porque como les dije, esta porción es un poquito a veces compleja de entender. Es uno de los pasajes más difíciles de entender de esta epístola. Déjenme parafrasearle en un párrafo el argumento que le están presentando a Pablo, y esto es lo que Pablo está ahora tratando de contestar.
Leo. Si Dios es glorificado por los pecados de Israel, mostrándose fiel a pesar de la infidelidad del pueblo elegido, entonces el pecado glorifica a Dios. Este es el argumento que Pablo está tratando de corregir. No es que no estoy diciendo que esto que estoy leyendo es verdad. Este es el argumento que están levantando en contra de Pablo. O sea, que si Dios se muestra fiel a pesar de la infidelidad del pueblo de Dios, Israel, entonces el pecado glorifica a Dios. En otras palabras, Pablo, tú estás diciendo que lo que Dios prohíbe estrictamente en realidad le trae gloria. Estás diciendo que Dios es como un comerciante que muestra una pieza de joyería de oro lanzada encima de una pieza de tela negra para que el contraste entre el oro y la pieza de tela negra haga que el oro resurja más elegante y más hermoso. Oye, déjame hacer un paréntesis ahí. Usted se ha dado cuenta de eso, ¿verdad? Cuando usted va a la joyería siempre le ponen los anillos, los aretes, los collares delante de una pieza de tela negra. ¿Sabe por qué? Porque el color negro hace resaltar la brillantez del oro más o del diamante o de la piedra preciosa. Entonces el argumento que están diciendo, tú estás diciendo entonces que el pecado de Israel, que sería la tela negra, está dándole gloria, haciendo que se vea más linda o más brilloso, la gloria de Dios. Estás acusando a Dios de usar el pecado del hombre para traer gloria a sí mismo, y eso es una blasfemia. Estás impugnando entonces la justa pureza de Dios. No solo eso, sino que si la injusticia del hombre demuestra la justicia de Dios, ¿qué diremos sobre el juicio de Dios? O sea, si la injusticia mía resalta la justicia de Dios, entonces Dios no es justo en juzgarme. ¿Para qué me va a condenar? Si a través de mi justicia Él es exaltado, pues entonces ¿para qué me condena? ¿Verdad que es una pregunta justa hacer? Ese es el argumento. Si lo que dices es verdad, Pablo, ¿por qué entonces Dios va a castigar el pecado? El Dios que inflige ira sería entonces injusto. ¿Ah? Ese es el argumento que están presentando en contra de Pablo. Están acusando a Pablo de que la enseñanza que tú haces, que tú tienes, está resaltando ahora el pecado del hombre en contra de la gloria de Dios y diciendo que la gloria de Dios se ve exaltada por el pecado del hombre. De ninguna manera. Pablo aquí tiene que contrarrestar esa noción. Y dicho de paso, esta noción no es algo que él está ahora hipotéticamente hablando. Él sabe claramente que este es el argumento que han levantado en contra suya, porque en el verso número 8, en el paréntesis del verso 8, él dice, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos. ¿Ves? Él hace una aclaración, hace una nota aclaratoria, ahí está diciendo, algunos ya dicen que yo digo esas cosas, pero eso no es lo que yo digo. Él hace la aclaración. Por eso es que es un poquito difícil entender el texto, porque hay que entender el paréntesis para entender que lo que él está haciendo es una nota aclaratoria, para darnos a entender que lo que él está escribiendo no es algo que él cree, sino que, como dice en el verso número 5, en el paréntesis del verso 5 dice, hablo en términos humanos. O sea, estoy hablando como loco. Estoy suponiendo aquí. ¿Ves? No es que yo lo creo, no es que yo estoy diciendo que creo esto y todo lo que yo enseño, sino que esto es lo que la gente dice que yo digo. En términos humanos, de acuerdo a la carne. ¿Ves? Entendamos eso, y cuando entendemos eso, entonces entendemos la objeción que Pablo aquí contrarresta. Una vez más, para que sus lectores concluyan que estaba expresando su propio pensamiento, como dije, Pablo agrega aquí un paréntesis y dice, no crean ustedes que lo que estoy diciendo en efecto es algo que yo creo. No piensen ni por un minuto que creo las tonterías pervertidas que acabo de decir. Solo estoy parafraseando los cargos que a menudo hacen en contra mía. Obviamente, el punto es este. Obviamente, Dios no alienta ni tolera el pecado para glorificarse a sí mismo. Eso es obvio. Dios no hace que el hombre peque para Dios verse más bueno. Esa es la noción que Pablo está contrarrestando aquí. Que Dios quiere que el hombre peque para que cuando el hombre peque Dios se vea más lindo y más glorioso. Para que la fealdad del hombre haga brillar más la belleza de Dios. Ese es el argumento que levantan en contra de Pablo. Como Pablo predicaba tanto de la gracia de Dios, y él era uno de los más grandes predicadores de la fe, de la gracia y la salvación por medio de la fe y la gracia, mucha gente decía, pues Pablo, tú lo que estás enseñando ahora, que yo puedo hacer todo lo que yo quiera para que la gracia de Dios sea exaltada. Él en el capítulo número 6, él lidiará con eso más adelante. Y pondrá, una vez más, dará el último martillazo encima de la caja del muerto, diciendo, no, eso no es así. Lo veremos en un segundo, que lo tengo ahí listado para discutirlo.
Obviamente entonces su argumento es, Dios ni alimenta ni tolera el pecado para glorificarse a sí mismo. Porque de otra manera, si ese fuera el caso, este es el argumento de Pablo, en el verso 5. Si ese fuera el caso, ¿cómo puede Dios juzgar al mundo? Rompamos eso. Si Dios promueve el pecado para que su gloria sea exaltada, ¿sobre qué base puede Dios juzgar al pecador? Sobre ninguna. Porque entonces estamos diciendo que el pecado es promovido ¿por quién? Por Dios. Y si Dios promueve el pecado, ¿cómo va a castigar el pecado? Y eso es lo que él dice en el verso 6. De ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, si Dios promueve el pecado y quiere que el hombre peque, ¿sobre qué base Dios juzgará al mundo? Así que de ninguna manera, eso es una tontería. La noción de que Dios quiere que el hombre peque para que Él sea glorificado y para que sea exaltado. No. ¿Ok? En el verso número 7 y 8, el secreto de entender estos dos versos bíblicos que prosiguen, una vez más, es el paréntesis que Pablo hace en el verso 8. Los críticos estaban acusando a Pablo de enseñar que cuanto más malvada es una persona, más glorifica a Dios. Cuanto más infiel es una persona, más fiel hace aparecer a Dios. Cuanto más miente una persona, más exalta la veracidad de Dios. ¿Ok? La lógica aquí, de este argumento, sería igual a decir que en un pueblo, que la fábrica más grande que existe en el pueblo es una de vidrios, que entonces los ciudadanos de la ciudad se juntan y dicen, rompamos todos los vidrios para que hagamos más vidrios en la factoría. Nadie diría que eso es un argumento lógico. Todos dirían, eso no hace ningún sentido. ¿Quién aceptaría eso como correcto? Nadie razonaría que eso es una forma normal de operar. Y eso es efectivamente lo que los objetores de Pablo están acusando a Pablo que él hace. Que está diciendo, pues pequen más para que la gloria de Dios sea exaltada. Sean más infieles, mientan más para que la verdad de Dios sea glorificada. Y de ninguna manera. Pablo está combatiendo aquí lo que se conoce como antinomianismo. Y refino eso y me quedan 5 minutos. Antinomianismo. Antinomianismo es una falsa doctrina, una falsa enseñanza que prácticamente enseña que la obediencia no es necesaria, que promueve que la obediencia activa del creyente no hace falta, que realmente no importa lo que nosotros hagamos. En este caso nosotros estamos viendo la peor expresión de esa doctrina antinomiana, que dice que podemos continuar pecando para que Dios continúe siendo exaltado. Eso es lo que se dice. ¿Saben qué? Hay gente hoy día que quizás no creen esto de esta manera como está escrito aquí. Hay gente que quizás no cree, que si tú le preguntas, ¿tú crees que tú debes seguir pecando para que Dios sea glorificado? Quizás te dirían que no. Pero cuando tú examinas su vida y examinas su creencia y examinas su práctica, son antinominianos. O sea que no hay necesidad, yo estoy bien, no hay necesidad de obediencia. La persona que cree que no hay necesidad de obediencia y que está bien en el estatus de desobediencia delante de Dios, estoy bien con Dios, está practicando esto. Está diciendo, yo estoy bien con Dios. No tengo que preocuparme de ninguna manera por nada, porque no hay necesidad de yo ser activamente obediente a la palabra de Dios. Y esa es la noción que Pablo está contrarrestando aquí. ¿Okay? Más adelante, en el capítulo 5 y capítulo 6 de Romanos, Pablo, como dije, toma el martillo y clava el último clavo en la caja del muerto, en este caso, sobre este argumento. Mira lo que dice allá en el capítulo 5, verso 20 y 21 y capítulo 6, verso 1. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Y ahora en el capítulo número 6, porque le acaba de decir, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora en el capítulo número 6 hace la pregunta, ¿qué pues diremos a esto? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta en el verso 2 dice, de ningún modo. ¿Cómo es posible entonces que nosotros los que hemos sido rescatados del pecado continuemos el pecado para que la gracia de Dios siga aumentando? No hace ningún sentido eso. ¿Ves? Así que Pablo concluye que esa manera de pensar realmente es autocondenatoria. Mira el verso 6, verso 7 y verso 8 para leérselo rápido y ustedes vean cómo el argumento se desarrolla. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria,
porque también soy un juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir? Y aquí está el paréntesis aclaratorio que nos da a entender que Pablo no está diciendo que esto es una verdad. Pablo está contrarrestando el argumento que alguien hace en contra de él. El paréntesis dice, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien. Pequemos todo lo que querramos para que la gloria de Dios sea exaltada. Mintamos todo lo que querramos para que la verdad de Dios sea glorificada. Eso es lo que te quiero decir. Hagamos el mal para que venga el bien. Y Pablo dice que eso es una calumnia y que es una acusación en contra de él y que él no cree tal cosa. Y para cerrar el asunto, dice él, al final del verso 8, la condenación de los tales es justa. O sea, que la persona que cree, como él acaba de decir, que voy a seguir pecando para que la gloria de Dios sea exaltada, su condenación está a la puerta. Tal persona está autocondenada. ¿Ok? Ahora, hagamos un par de aplicaciones para cerrar. Hablé de los judíos, hablé de la infidelidad de los judíos y todas esas cosas, los argumentos que Pablo hace. ¿Pero hay alguna aplicación para nuestras vidas de manera personal? Hay varias. Pertenecer a una familia cristiana o vivir en un país llamado cristiano como es el nuestro, o que por lo menos tenemos libertad de religión, no nos hace cristianos ni nos da ninguna ventaja frente a otros, pero a la vez es un beneficio. Es un beneficio que vivimos en un ambiente en donde se puede oír la palabra de Dios y se vive en una relación de comunión con Dios. Hay una ventaja. Igualmente que el judío tiene una ventaja por ser judío. Nosotros que vivimos en una nación en donde hay libertad de expresión y libertad de religión y que la palabra de Dios es tan accesible a nosotros, hay una verdadera ventaja para nosotros. ¿Ok? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿aprovechamos nosotros las múltiples y maravillosas ventajas que Dios pone a nuestro alcance? ¿Nos damos cuenta de cuáles y cuántos son los beneficios de vivir en un lugar en donde el evangelio es predicado a través de distintos medios? ¿Aprovechamos las ventajas? ¿O estamos haciendo como el judío, que ignoró la palabra de Dios y la desobedeció? Y no solamente debemos meditar en las ventajas que tenemos, también tenemos que considerar las grandes responsabilidades. Porque de la misma manera en que el judío, teniendo ventaja por recibir la ley de Dios, también tenía la responsabilidad de divulgar dicha ley y dicho mensaje. Nosotros los creyentes, habiendo sido receptores del evangelio, tenemos también la responsabilidad de la difusión de dicho evangelio y de ser los portavoces, tanto a nivel personal en nuestras vidas como dentro de la iglesia local, asegurarnos de que el mensaje del evangelio siempre sea hablado. El judío falló en eso, fueron infieles. Que nosotros no hagamos lo mismo. Tenemos ventaja, gloria a Dios, y tenemos responsabilidad, gloria a Dios, cumplamos con ellas. Amén.